militares, etcétera, todos siempre han actuado frente a los que los quieren tumbar, porque es una constante en nuestra... Sí. Miraflores, como decía Herrera Luca, está lleno de conspiraciones. Sí. Bueno, siempre actúan igual, los meten presos, los torturan, hay desaparecidos, todo eso. Sí. Acuérdate que bajo los gobiernos de la democracia, que todo el mundo habla maravilla, bueno, Lovera, Sí, Noel sí. Rodríguez, Jorge Rodríguez, etcétera. Y ahorita, bueno, el caso Albal, todo esto. Porque, bueno, mantener el poder no te puedes atumbar. Claro. Pero yo lo escribí a propósito de la película 1985, fíjate. Ese, me voy a defender para que no me tumben, produce como lo que dice el viejo dicho, cuando sales a cazar monstruos, te conviertes en uno de ellos. Resulta Claro. que para conseguir información tortura, Claro. golpea, desaparece. Sí, sí. Y entonces, como tú dices, termina convirtiéndote en algo peor. Pero la manera de salirte de esas rutinas es consolidando el Estado, generando controles, respetando las instituciones, el voto, la transparencia, para que se acabe eso. Claro, claro. Y sobre todo que las instituciones funcionen. Las instituciones en materia de justicia tienen que funcionar, pero también las instituciones en materia de protección pública tienen que funcionar. Hay que eliminar la impunidad, porque si tú eres impune, tú haces lo que te da la gana porque asumes que nadie te va a tocar. Entonces, claro, se comienzan esas distorsiones, esas taras de gobiernos que son democráticos, pero que son débiles desde el punto de vista institucional. Así es. Entonces hay que fortalecer la institución. Y eso comienza desde hacer respetar las reglas de tránsito hasta meter preso a quien sea si cometió un delito, independientemente de su posición social o posición política. Pero llegar a ese estado en América Latina ha costado mucho. Fíjate, Bukele, estaba leyendo que el porcentaje de homicidios en El Salvador ha bajado casi un 70%. La gente vio unas entrevistas, la gente en la calle, y la gente estaba feliz porque los domingos podía salir a la plaza con los hijos a las 2 de la tarde sin problema. Pero ¿cuántas críticas no ha tenido Bukele tratando de enderezar la situación? Entonces, mantener el equilibrio en nuestros países ha sido difícil en ese sentido. Es decir, contrarrestar la delincuencia con mano dura, pero a la vez te salta el tema de los derechos humanos. Entonces, oye, para estos gobernantes es difícil, es difícil. ¿Por qué en otros países más desarrollados esa no es tan complicado? Porque acostumbraron a la gente desde pequeños a respetar las normas, y si las irrespetas, hay consecuencias. Y es natural que la gente asuma las consecuencias si comete un acto ilícito. En nuestros países estuvimos acostumbrados a tanta impunidad, los malandros, el territorio era de ellos, entonces cuando viene de manera sobrevenida una política de represión, pues el escándalo, porque la gente no está acostumbrada. Ahora fíjate tú, pensando como los locos. Ve, el ping-pong, me quieren tumbar, entonces te persigo. Pero te tiró un dron. Toda esta situación que hemos vivido, tú te pones a verla y a lo que ha llevado es a una enorme polarización que la hemos tenido, no solo hoy. Acuérdate cuando Adey y Copey eran polarizados, sí. Pero vete para atrás y la dictadura contra los demócratas, y vete para atrás conservadores y liberales. Españoles y patriotas. Cuando la polarización, con estos niveles de rabia, mi abuela decía, rabia le da a los perros. Mira, con estos niveles porque cuando aparece, en esta etapa, no voy a hablar de las otras polarizaciones, de esta, cuando aparece el discurso de Chávez, que además, ¿tú te acuerdas cómo fue creciendo Chávez en la encuesta? Tenía 3 puntos y después del debate con Claudio Fermín, cuando dijo, yo no me voy a reunir, yo no te voy a llevar por mi gobierno porque tú eres el culpable. Pero Chávez logró sintonizar una crisis
que había generado la democracia y que estaba contenida en el discurso de Caldera el 4 de febrero, de atención a las grandes mayorías empobrecidas, que la superpoblación, ese fenómeno de la gente que se viene para Caracas había generado. La riqueza no se estaba repartiendo, no llegaba abajo. Sí. Y esa es la crisis que lleva a Chávez al poder. Chávez se sintoniza con esas mayorías, o al revés, las mayorías se sintonizaron con un discurso que los reivindicaba, que hablaba de ellos y que le daba una posibilidad. Y bueno, la historia que nos enseñó, bueno, Chávez obtuvo una holgada mayoría, aunque dijeron que votó el 30% nada más del electorado, pero bueno, independientemente de ello, obtuvo una mayoría importante porque hubo esa sintonía. Hoy en día, la oposición al gobierno no ha podido venderle esperanza porque el discurso no ha sintonizado todavía. Ha pasado el tiempo peleándose entre los liderazgos, el quítate tú para ponerme yo, y la gente se ha quedado a la deriva. La gente no tiene quien le sirva de vocero, quien lo represente. Y una de las cosas que tiene que rescatar los líderes de oposición es ese papel de conductores sociales, ¿ok? Partiendo de las necesidades de la gente, identificándose con ellos y ofreciéndoles alternativas. No discursos mesiánicos, que políticamente pueden ser muy productivos en cualquier momento, pero es que en Venezuela hay que cambiar la manera de hacer política y acercándose a la gente primeramente. Hoy en día, cuando vemos nuestro espectro político, es un gran ring de boxeo que queda como en el 8º piso y nosotros desde acá abajo viéndolo. Entonces, no hay sintonía. Por eso la gente se aparta cada vez más del ring y a veces hasta voltea la mirada a otro lado porque ya no le interesa esa pelea. Es una figura muy dura lo que estoy diciendo, pero es que yo percibo que eso es lo que está pasando y ese es el desánimo de la gente y el reto de los políticos para estas primarias y para las elecciones del 24 es conquistar nuevamente el corazón de la gente. Toca, fíjate, vamos a meternos en el asunto de las primarias, el consenso y todo esto. Dice Luis Vicente León que es una pelea entre enanos la de las primarias, un poco enanos peleando. Cuando tú vas a ver el cuadro que varias encuestadoras lo han presentado, el país está dividido, no hay polarización, no hay una enorme mayoría, 70% obstinada, ¿no? Como tú dices. Sí. Y hay un 30% que siguen lo mismo, peleándose la cosa, como si no pasara nada. Pero, como la realidad es más fuerte que el odio, no la puedes evadir. Bueno, en la primaria que fue hecha, la hicieron en Panamá con Story y todo, para que ganara el G4, G3, dentro del plan ese que hicieron, donde se llevaron el interinato, porque eso hay que decirlo. Es más, fíjate que ellos excluyeron a toda la Alianza Democrática, no pueden estarlos a la calle, no sé, como si ellos fueran unos lindos, unos niños de apecho, ¿no? Pero además, los candidatos que quieren entrar tienen que recoger firmes, ¿no? O sea, todo para quitarse cualquier posibilidad de perder. Pero le salió el coco, porque le salió el coco con María Corina y con el conde del Guácharo. De eso vamos a hablar cuando regresemos. ¡Ya se acabó! ¡Ay, sí, era el tema! Nada, que espero la próxima invitación para continuar. ¡Continuará! ¡Continuará! Mira, haremos la segunda parte. Discúlpenlo, pero es que aquí está, uno se emociona. Porque hay que emocionarse. Claro. El tema de la política en Venezuela es que hay una gente que le perdió la emoción. Es correcto. A las 1 y a las 10, Kikosi, profesor. La semana que viene tendremos la parte 2. Gracias.